Buenos días, bendiciones. Les saludo en el nombre del Señor en esta mañana y le doy la bienvenida a este nuestro tiempo devocional. Que Dios bendiga grandemente su vida a través de este tiempo, y nuestra oración es que no solamente reciba a través de este tiempo devocional una palabra que lo desafíe al crecimiento, sino que este tiempo devocional sea un recurso a través del cual el Señor manifieste a su vida lo que usted necesita: sanidad, liberación, cualquier cosa que usted esté requiriendo en su vida, que este sea un tiempo a través del cual el Señor le ministre a usted y pueda suplir su necesidad. Recuerde que el Señor dijo que cuando nos acercamos a Él debemos ir con la expectativa de recibir de Él, porque Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, qué linda promesa de Dios. Por eso digo que a través de este tiempo, cuando usted se acerca, hágalo con expectativa, hágalo con disposición, con la expectativa de recibir. Hay un pasaje bien lindo en el libro de Hechos, cuando Pedro y Juan suben al templo a orar, y en la puerta del templo había un paralítico, ¿no? Un hombre que ponían ahí a pedir ofrendas o a pedir limosnas de todos los que entraban en el templo. Y dice la Biblia que cuando Pedro y Juan lo vieron ahí y el hombre le pidió limosnas, ellos se detuvieron, y entonces ellos pudieron ver que había una expectativa tan grande en el corazón de ese hombre. Pedro les dijo: míranos, y él se quedó mirándolo fijamente, esperando recibir de ellos algo. O sea, eso me llama la atención, que quedó como esperando ahí con expectativa, ¿no? La limosna que supuestamente él pensó que Pedro y Juan le iban a dar. Pero ellos le dijeron: no tengo plata ni oro, sino que en el nombre de Jesucristo levántate. Y le tomaron de la mano y le levantaron. Dice la Biblia que en el instante sus tobillos se afirmaron y comenzó a caminar y comenzó a alabar a Dios. Es decir, que recibió mucho más de lo que él esperaba. Así que yo creo que cuando usted espera con esa expectativa a Dios, usted va a recibir mucho más de lo que usted está esperando. Aleluya, recíbalo en esta mañana. Vamos a iniciar nuestro tiempo devocional leyendo lo que nos dice el salmista en el Salmo 67. Así que tome allí su Biblia y abrimos en el Salmo 67, por favor. Dice, versículo 1, bueno, solamente tiene 7 versículos, vamos a leerlo todo. Dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sean conocidos en la tierra, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Me llama la atención el versículo 1 y el versículo 2, que dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Eso es tomado de la bendición que el Señor ordenó a los sacerdotes, con la que el Señor ordenó a los sacerdotes bendecir a los hijos de Israel en el libro de Números, en el capítulo 6. Esa es la bendición sacerdotal. Aquí David dice que el Señor nos bendiga con esa bendición y que haga resplandecer sobre nosotros su rostro, para que los demás
puedan conocer el camino de Dios, para que las demás personas puedan alabar a Dios al saber y al ver que lo que nosotros somos, lo que tenemos, pues obviamente viene de parte de Dios. Así que yo quiero que usted mire ahí cuál es el propósito de la bendición de Dios. No es solamente que te quedes mirando, te quedes encerrado allí, mirando y disfrutando la bendición de Dios, sin que otros sepan que fue Dios realmente. Si Dios restauró tu matrimonio, hazlo saber a otros, que Dios es restaurador de matrimonios. Si Dios te ha salvado, hazlo saber a otros, que Dios es salvación. Si Dios te ha liberado, haz saber a otros que Dios es libertador. Si usted ha experimentado el poder de Dios, donde sea que usted sienta, donde el Espíritu Santo le ha manifestado, le ha mostrado que fue Dios realmente, la intervención de Dios, escúcheme, hágalo saber a otros. Si Dios te ha prosperado, haz saber a otros. Dile, mira lo que yo soy. Mira cómo Dios me ha bendecido. Eso no soy yo, porque nada tuviera el hombre si no le fuera dado de arriba. Entonces, haga notorio el nombre de Dios por cada cosa que Él hace en su vida. Esto es lo que el salmista nos está diciendo. Dice el propósito de que Dios haya hecho resplandecer nuestro rostro. El propósito de la bendición de Dios es para que otros conozcan a Dios. No se ocupe, escúcheme bien, que la bendición no le absorbe todo el tiempo, que le impida compartir a otros que es Dios realmente el que ha hecho esa obra en usted. Gloria al Señor. Tome tiempo y comience a compartir lo que Dios ha hecho en su vida. Hoy es un buen día para eso. Así que vamos a agradecer en esta mañana al Señor por todas esas cosas maravillosas, y yo quiero invitarle a que usted en un momentito haga memoria, ¿no? Haga memoria de todas esas cosas buenas, ese consuelo que Dios le ha dado en medio del luto, del quebranto, esa sanidad que Dios ha hecho en su vida, esa liberación que Dios ha hecho en su vida, la salvación de su alma, la restauración de su matrimonio, cualquier milagro que Dios haya hecho en su vida. Comience a pensar en Él y comience a agradecer a Dios por Él. Porque el salmista David en el Salmo 100 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Padre, te damos gracias en esta mañana. Toda gloria, toda honra, toda alabanza es para ti, Señor. Gracias por tu amor. Mi Dios, gracias por habernos salvado, por haber salvado mi alma. Padre, mi alma estaba cautiva en el pecado, en la maldad, en la brujería, en la hechicería, en los vicios, Padre. Mi alma estaba atada, Dios mío, estaba condenada, porque mis pecados me condenaban, Señor. Pero tú, Señor, aleluya, al verme allí, tu palabra dice que me diste vida estando muerto en pecado y delito. Señor, me llamaste, Señor, me has perdonado, aleluya. Has perdonado todos mis pecados, Señor. Y hoy, Señor, estoy delante de ti, limpio, justo, no por mis acciones ni por mis buenas obras. Padre Celestial, soy justificado por la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Él murió en mi lugar y tomó mi lugar para que yo pudiera, para ofrecerme el lugar de Él. Y yo por la fe, Señor, lo he tomado. Y te doy gracias, Señor, porque hoy mi vida es otra. Gracias por los milagros. Oh, mi hermano, tómese ese momento y abra sus labios y comience a agradecer a Dios por cada uno de esos milagros. No te enfoques en lo que todavía no ha sucedido. Enfócate en lo que ya Él hizo, en aquello de lo cual tú eres testigo de que fue la obra de Dios, de que fue la presencia de Dios la que obró, la que operó, la que ministró ahí tu vida en esa instancia, en ese momento, en esa situación, y Él te dio salvación. Entonces en esta mañana tomes este momento y de gracias. Padre, gracias, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza. Gracias por llamarnos al santo ministerio, Señor. Gracias por darnos el privilegio, Padre, de ministrar, de orar por las demás personas. Gracias por enseñarnos, Padre. Gracias por adiestrarnos, por educarnos
para el ministerio, Señor. Gracias por nuestros maestros, gracias por nuestros pastores, gracias por nuestros líderes. Puede tomarse un momentito ahí y dar gracias a Dios por todas aquellas personas que hicieron un aporte a su vida espiritual. Escúchame bien, lo que usted es hoy y lo que usted sabe hoy es porque Dios usó a alguien. Dios usó a alguien para que ese alguien le ayudara a usted, le aportara en su vida espiritual. Así que tómese un momentito ahí y dé gracias a Dios. Dios, gracias por mis líderes, gracias por mis pastores. Gracias, Señor, nosotros los honramos en esta mañana. Oramos y levantamos una oración por ellos, para que tú, Señor, donde quiera que estén, Dios, sean bendecidos. Como dijo el salmista, Señor, bendícelos, ten misericordia de ellos, Señor. Padre, haz resplandecer tu rostro sobre ellos, pon tu paz sobre ellos, Señor. Dios mío, tú has dicho en tu palabra, Padre celestial, que todas aquellas personas que te honran a ti, tú les honrarás. Padre, gracias por esos hombres, esas mujeres, Señor, que tú has, Señor, usado para bendecirnos. Son personas que te han honrado, Señor, que han vivido para servirte y que, Señor, han hecho un aporte importante a nuestra vida. Te damos gracias por ellos. Los bendecimos en esta hora en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Permítenos también a nosotros ahora, Padre, continuar con ese legado. Permítenos, Padre celestial, ser de bendición a otros, enseñar a otros, bendecir la vida de otros, Padre. En el nombre de Jesús, muchas gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor. Bendito eres, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Bendito el nombre de Dios. Nosotros necesitamos tomar tiempo, mi querido y querida, y ser agradecidos con el Señor. Ser agradecidos. ¿Sabía usted que la gratitud también hace un aporte a nuestra salud? ¿Sabía usted eso? Cuando nosotros somos agradecidos, nuestra salud física se fortalece, no solamente la emocional y la espiritual. Oye, por eso la Biblia nos enseña que no debemos estar afanados, angustiados ni ansiosos por nada, porque eso nos resta. Eso no solamente nos quita la paz y la tranquilidad, eso también debilita nuestro sistema inmunológico. Ese es estar en amargura, ese estado emocional agitado, en desasosiego, en desesperación, en frustración, en amargura, eso nos enferma. Pero en cambio la gratitud nos bendice, no solamente nos da regocijo, nos da paz, sino que también la gratitud nos ayuda, hace un aporte a nuestra salud. Así que le animo a que sea agradecido o más agradecido de lo que es. Agradece a Dios, agradece a tu cónyuge, agradece a tus hijos, agradece. Yo creo esto, mis queridos, las personas no tienen la obligación de servirme, no, o sea, y yo debo ver eso como algo, como un regalo. Así yo les esté pagando a ellos para que cumplan con un compromiso, yo debo ser agradecido, porque la Biblia me manda a mí a ser agradecido. Entonces, sé que esto es de parte de Dios, A veces las cosas espirituales son más sencillas de lo que nosotros podemos pensar. ¿Oye? Hay personas que piensan tal vez que el ser espiritual es algo complicado, es algo que no tiene nada que ver con lo cotidiano, y están equivocados. Hay cosas muy espirituales que no parecen espirituales. Por ejemplo, que usted se tome un buen descanso, eso es espiritual. Que usted juegue con sus hijos, eso es algo espiritual. El sentarse a la mesa para conversar con su familia, eso es espiritual. Tomarse un tiempo para salir inclusive de vacaciones a veces, eso también es espiritual. Porque Dios nos manda a nosotros a que cuidemos el templo del Espíritu Santo. Dios nos manda a que cuidemos a nuestra familia. Entonces, eso son cosas espirituales porque es Dios quien nos las manda. Entonces, a veces lo espiritual es más
más común de lo que nosotros podemos pensar. Así que vamos a ser agradecidos en este día. Quiero que leamos la Biblia en esta mañana porque el apóstol Pablo en el capítulo 9 de la primera carta a los Corintios aborda otro tema. Recuerde los temas que Pablo ha venido hablando en la primera carta a los Corintios. Los líderes de la iglesia de los Corintios le escriben a Pablo preguntándole, consultándole por algunas situaciones que se están viviendo en el contexto de la iglesia. Ellos no saben cómo dar solución a esas situaciones. Entonces llaman a Pablo, o no lo llaman, le escriben. Y Pablo, a vuelta de correo, le envía la instrucción divina, la instrucción de parte de Dios para que ellos puedan darle solución a los conflictos. Ahora, esta carta es muy actualizada porque los conflictos que estaba viviendo la iglesia de los Corintios son conflictos que vive la iglesia a cada momento, en el transcurso de su existencia. La iglesia vive estos problemas. Problemas, por ejemplo, de divisiones internas. Las divisiones no solamente tienen que ver con ruptura de relaciones en la iglesia, eso comienza desde la casa. Entonces todos los parámetros, toda la instrucción que el apóstol Pablo da para corregir las divisiones, eso tiene una aplicación práctica en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro lugar de trabajo, en cada área de nuestra vida. El apóstol Pablo aborda acerca el problema en el capítulo 3, habla acerca de la falta de crecimiento espiritual. ¿Por qué los creyentes no se conservaban, se mantenían siendo niños espirituales y no crecían? Pablo dice, hay muchas cosas de las cuales ustedes tienen que despojarse para que puedan crecer espiritualmente. Entonces, Pablo dice, ustedes andan en discusiones, en celos, en pleitos, en contiendas, y eso es una evidencia de que son niños espirituales. Entonces, Pablo exhorta a que abandonen esos comportamientos para que ellos puedan crecer espiritualmente, asuman un compromiso con su vida espiritual. Pablo en el capítulo 5 nos habla acerca de la inmoralidad. Recuerde que Corinto era una ciudad muy corrupta en todo sentido, pero especialmente en lo sexual. Nosotros también estamos viviendo en una sociedad corrompida sexualmente hablando. Bueno, hay corrupción en todo, pero en lo sexual, hermano mío, usted sabe que estamos viviendo altos niveles de corrupción. Ahora, el apóstol Pablo explica cómo la iglesia, cómo los creyentes deben abordar el tema de la corrupción sexual, no solamente en sus vidas, sino también en el contexto de la iglesia, cómo se debe tratar ese tema. Entonces, a veces Pablo establece o instruye y habla de correctivos que tal vez no son muy populares ni muy agradables para las personas. Pero yo he entendido que el reino de Dios es muy excelente. Dios es un Dios de amor, pero también Dios es un Dios, escúcheme bien, que es fuego consumidor. Entonces ese es un aspecto que a la gente casi no le gusta hablar de Dios. Dios es fuego consumidor. Y así como Dios es amoroso y en esta época, en este tiempo de gracia, nos perdona, nos acepta, nos tiene paciencia, Dios ha establecido también un tiempo en el cual Él juzgará. Él juzgará, y el tiempo del juicio es tiempo de juicio. Oye, no es tiempo de misericordia. El tiempo de misericordia es tiempo de misericordia y no de juicio. Y el tiempo de juicio es tiempo de juicio y no de misericordia. Entonces tenemos que entender eso. Ahora, en el capítulo 9, para acelerar, en el capítulo 9 el apóstol Pablo habla de otro tema. ¿Cuál es el tema que el apóstol Pablo aborda en el capítulo 9 de la primera carta a los Corintios? El tema del descrédito que algunas personas le estaban haciendo a él. Calumnias, comentarios negativos. Algunos líderes estaban hablando mal y ese comentario, esas calumnias que se estaban hablando de Pablo, muchos creyentes en la iglesia ya lo estaban creyendo, lo habían aceptado eso y ya no estaban viendo a Pablo con la misma, no solamente admiración, sino con el mismo respeto por ser su autoridad espiritual.
Entonces comenzaron a rechazar la autoridad de Pablo en la iglesia, y Pablo se toma este capítulo para aclarar algunos temas. Yo creo, por lo menos 3 temas nos habla aquí, 3 retos nos plantea aquí la palabra de Dios. Y el primer reto que nos plantea el capítulo 9 es el honrar a nuestras autoridades espirituales. Honrar a nuestras autoridades espirituales. Y esto lo dice Pablo. Así que vamos a leerlo en el capítulo 9, versículo del 1 al 14. Vamos a leer esos versículos para que miremos qué es lo que el apóstol Pablo habla con relación a este tema. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículo 1. Dice el apóstol Pablo: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Se está dando cuenta que muchos habían dicho que Pablo no era apóstol, que Pablo no era siervo de Dios, que Pablo era un abusador, que Pablo era un aprovechado. Y eso se lo estaban diciendo a la iglesia. Y Pablo dice, bueno, tal vez para muchos no lo soy, pero para ustedes que son mis ovejas espirituales, mis hijos espirituales, mis ovejas, sí lo soy, dice el apóstol Pablo. Ahora, versículo 3 dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Entonces comienza Pablo a hablar. Dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y de beber? Está hablando en términos en plural, porque la acusación era contra él y contra sus colaboradores. Entonces dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, o sea Pedro. O solo yo y Bernabé, ahí se dan dando cuenta, yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién plantó viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? ¿Digo esto como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza debe recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven en el altar del altar participan? Así también ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Aleluya. ¿Ha escuchado usted a personas hablar en contra de los pastores, de los líderes, porque hablan de temas financieros a la iglesia? Porque le dicen a los creyentes, le piden a los creyentes, enseñan a los creyentes y los motivan para que siembren económicamente en la obra de Dios. ¿Ha escuchado personas que hablan mal de los pastores por eso? Yo sé y soy consciente de muchos abusos que se han cometido y rogamos a Dios que tenga misericordia de esas personas que abusan de este derecho. Pablo se presenta como un ejemplo y dice, yo no he abusado de este derecho. Pero Pablo habla a la iglesia de ofrendas. Pablo habla de las responsabilidades y del cuidado que la iglesia debe tener con sus líderes, con ellos, que son los misioneros. Pero dice Pablo, yo no he abusado. Yo no he abusado. Ahora, ¿cuál era la acusación? La acusación era la misma que le hacen a todos los ministros que hoy hablan desde un altar, enseñan sobre finanzas, sobre diezmos, sobre ofrendas, sobre apoyar la obra de Dios con el tiempo, con los dones, con los talentos, sobre pedirle a la gente compromiso con la obra de Dios. Pablo pedía compromiso a la iglesia. Pablo le decía, deben comprometerse, vamos a enseñar, vamos a predicar, vamos a ir a anunciar el Evangelio, vamos a ser discípulos. El apóstol Pablo dice, vamos a dar testimonio, pero también vamos a sembrar, vamos a ayudar
al necesitado, vamos a compartir con los pobres, pero vamos a apoyar la apertura de nuevas obras. Esa es la motivación de Pablo. Pablo tenía en mente la extensión del reino de Dios, no su propio bolsillo, su propia comodidad, su propia finanza. Pablo pensaba en el reino de Dios. Sin embargo, Dios pone en el corazón de muchas personas bendecir a Pablo. Ofrendas que no son de pronto para la obra, sino, Pablo, esto es para ti. Yo te veo que necesitas comida, que necesitas vestido, que necesitas zapatos, que necesitas transportarte, tienes necesidades. Y Pablo, obviamente, pues recibía todas esas donaciones. Eso lo veían mal algunas personas que eran detractores de Pablo. Entonces usaron ese argumento o ese tema para hablar mal de Pablo. Entonces lo acusaban de no trabajar, lo acusaban de aprovecharse de las personas, lo acusaban de desfalcos, y Pablo dice, bueno, tal vez eso lo dicen las personas porque yo no soy autoridad para ellos, pero ustedes me conocen y ustedes saben, tal vez para ellos yo no soy ningún líder, pero para ustedes, la iglesia, los corintios, para ustedes sí lo soy. Y entonces comienza Pablo a explicar. Entonces, esas murmuraciones que estos falsos maestros, estos falsos líderes estaban haciendo en contra de Pablo y de Bernabé, era para separar el corazón de la iglesia de sus líderes, para que ya la iglesia no honrara a sus líderes. Y cuando yo hablo de honrar, no estoy hablando solamente de aportar dinero para la obra de Dios. Estoy hablando de que el respeto, que la admiración, que la sujeción, que la obediencia a la enseñanza estaba comprometiéndose, y eso era el objetivo primordial. Cuando alguien le habla mal a usted de su líder espiritual, escúcheme bien, lo que está buscando es que su corazón se aparte de su líder. Su líder espiritual es muy importante para usted. Mis líderes espirituales son muy importantes para mí, porque ellos son el canal a través del cual Dios me bendice, el canal a través del cual Dios me enseña, el canal a través del cual Dios me instruye, el canal, escúcheme bien, a través del cual Dios me imparte una cobertura espiritual. Esos son mis líderes. Ahora, cuando yo estoy en contra de mis líderes, escúcheme bien, yo me estoy rebelando. Y la rebelión es el pecado, escúcheme, el pecado satánico. ¿Cuál fue el pecado de Satanás? Dígame usted. Se rebeló contra Dios. Capítulo 28 de Ezequiel, capítulo 14 de Isaías, nos habla de la rebelión de Satanás. No aceptó la autoridad de Dios en su vida. Y él dijo, yo no quiero la autoridad de Dios, yo voy a subir y voy a ser semejante al Altísimo. No se conformó con ser un servidor de Dios. Entonces, ese es el pecado de Satanás. Ahora, cuando a usted le están haciendo malos comentarios de su pastor, de su líder, de su iglesia, entienda que Satanás lo que quiere es apartarlo a usted de su líder. Entonces, el apóstol Pablo percibe eso y hace una defensa. Y en esta defensa es bien interesante porque se enfoca. Me parece que el tema principal era lo financiero. ¿Por qué? Parece que el cuestionamiento de esos falsos líderes, de esos falsos maestros, era porque ustedes tienen que contribuir. Pablo es un vividor. Pablo es un manipulador. Él no es un líder legítimo. Él no es un apóstol legítimo. Pablo es un aprovechado. Pablo los está usando a ustedes. Eso es tal vez el comentario de estos falsos maestros. Entonces muchos creyentes, envenenados por esa rebeldía de estos supuestos líderes, ya no estaban viendo ni tratando a Pablo, su autoridad espiritual, con el mismo respeto, con la misma admiración. No le daban la misma obediencia, no le daban el compromiso a la obra que él lideraba. Entonces Pablo refuta todas estas acusaciones aquí y hace esas aclaraciones. Ahora, la cuestión es, ¿habrá aceptado la iglesia? ¿A quién habrá decidido escuchar los creyentes? ¿A los falsos líderes o a su líder, a Pablo? Ahora, he entendido que el propósito con el cual alguien habla mal de su autoridad
cuando una persona le habla mal a usted de su autoridad es porque quiere separar su corazón de ese líder. Porque la comunión no es solamente el escuchar de buena gana una enseñanza. Oye, la comunión es unidad de mente y de corazón, de propósito. Y eso no lo quiere el enemigo. Recuerda que el enemigo vino para matar, hurtar y destruir. Y el enemigo quiere destruir la unidad de la iglesia. El creyente se une a la iglesia no porque asiste a una iglesia, no porque va un domingo a un culto. El creyente está unido a la iglesia de corazón, de alma, de propósito. Y el propósito de estos, digo yo, delincuentes espirituales, es que querían separar a los creyentes. Recuerda que una de las 6 cosas que aborrece Jehová es el que siembra discordia entre hermanos. El que siembra discordia entre un creyente y su autoridad, yo considero que es mucho más grave, porque está separando al creyente. Es como si uno tomara a un niño pequeño y lo separara del seno materno, y ese niño viviera deambulando por las calles separado. Entonces, y aun cuando viviera en el contexto de la familia, en el seno del hogar, un hijo que está en contra de sus padres, pues no va a vivir bien, no va a haber un ambiente de armonía allí. Entonces, creo que ese es el propósito de estos falsos maestros. Querían meter cizaña en el corazón de los creyentes para que se rebelaran contra su autoridad, para que no honraran a su autoridad. ¿Qué nos manda la Biblia? Eso es lo que nos manda a nosotros la Escritura. ¿Es Jesús así? ¿Jesús es así? Yo siempre he dicho, la regla por la cual nosotros nos dirigimos es: ¿haría Jesús esto? ¿Jesús estaría de acuerdo con esto? Así que antes de hacer algo, de pensar algo, de decir algo, pregúntese primero, ¿estará de acuerdo Dios con esto? ¿Qué dice la palabra de Dios? Yo quiero terminar leyendo lo que nos dice la carta a los Hebreos. Por favor, abra su Biblia allí. Mire lo que nos dice la carta a los Hebreos con relación a este tema, acerca de honrar a nuestra autoridad espiritual. Porque ese es el reto de hoy. Dios nos reta hoy a honrar a nuestra autoridad espiritual. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 7, acordaos de vuestros pastores. Otras versiones dicen, acuérdense de sus líderes espirituales que les hablaron la palabra de Dios. Consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Dios lo manda a usted a que usted sea un imitador de su pastor, de su líder espiritual. A eso lo manda Dios a usted. En el versículo 17 dice, obedeced. ¿Qué dice? Obedeced a vuestros pastores, vuestros líderes espirituales, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien tiene que dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Escuche esto. ¿Quién vela por su alma? ¿Quién vela por su alma? ¿Tienes alguien que vela por tu alma? La Escritura dice, ese es tu pastor, ese es tu líder espiritual. Vela por tu alma. Está velando por tu alma. Ora por ti. Intercede a Dios por ti. Ayuna, busca la presencia de Dios. Estudia la palabra de Dios para preparar una palabra para bendecirte a ti. Has renunciado a cualquier cantidad de cosas. Trabajos que tal vez puede el mundo ofrecerle muchas más comodidades, muchos menos dolores de cabeza. Pero has renunciado por amor a Dios y por amor a ti. Entonces, es mucho pedir, dice Pablo, es mucho pedir que los líderes espirituales, que los pastores puedan pedir a sus hijos espirituales, a su iglesia, el compromiso con la iglesia, que se comprometan con la evangelización, que se comprometan con sus dones y sus talentos, que se comprometan con los proyectos de la iglesia, que se comprometan financieramente con la iglesia. Es mucho pedir, es mucho pedir. Si Cristo dio todo por usted y por mí, nosotros también tenemos que estar dispuestos a entregar todo por Él. Escuche, nuestro reto el día de hoy es honrar
a esos hombres y esas mujeres a quien Dios puso como autoridad en la iglesia. Comience orando por ellos. Comience orando por ellos. Acérquese a ellos y pregúntele realmente qué necesitan la iglesia, qué necesitan ellos, cómo usted puede ayudar a la obra de Dios que ellos están liderando. Estoy completamente seguro que eso es un acto no solamente de grandeza, sino de mucha madurez espiritual. Esto es una decisión, un acto que lo va a catapultar a usted, ¿oyó?, a otros lugares, a otros niveles de madurez. Oramos a Dios. Padre, gracias te damos por nuestras autoridades. Gracias por nuestros pastores, por nuestros líderes. Gracias, Señor, por los misioneros. Gracias por los evangelistas, por los profetas, por los apóstoles. Gracias, Señor, por cada hombre y por cada mujer que tú tienes en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Señor, gracias por esos hombres y esas mujeres abnegados, entregados, comprometidos contigo. Perdónanos si no hemos honrado, Señor, ese ministerio. Perdónanos si no hemos honrado su vida. Perdónanos, Señor. En esta mañana queremos aceptar, dígale al Padre si usted está de acuerdo con eso. Dispóngase no solamente a hacer esta oración, sino a acercarse y a que este compromiso sea algo verdadero, algo real, algo físico, concreto. Dígale al Padre en esta mañana: Padre, yo me comprometo, Señor, el día de hoy, a comenzar a honrar a mis líderes espirituales, Señor, a respetarlos, a hablar bien de ellos, a, Señor, escuchar, acatar su consejo. Padre, pero también me comprometo a honrarlos, Señor, con mis bienes, a honrar la obra de Dios. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre, porque tú dices en tu palabra que estos líderes espirituales son los que velan por mi alma. Aleluya. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ahí está el reto, ¿no? El reto, honrar a tu autoridad espiritual. Que Dios le bendiga grandemente. Yo sé, escúchame bien, yo sé que este reto va a bendecir grandemente tu vida, porque eso nosotros lo hemos visto, lo hemos experimentado cuando nosotros también honramos nuestras autoridades. Escúchame bien, mantenemos honrando nuestras autoridades, la bendición de Dios está sobre nosotros. Que Dios le bendiga grandemente en este día.